Como yo les iba diciendo, ahora, como este es un curso de nivelación, no estoy dándoles todos los parámetros que nosotros vamos a utilizar para las clases. ¿Qué son estos parámetros? Cómo presentar deberes, cuánto vale un deber, cuánto vale una evaluación, cuánto vale un taller, cuánto vale el examen, cómo... No, eso lo voy a hacer la otra semana cuando entremos netamente a clases. Sí, ahora lo que quiero es abarcar rápido, nivelarlos. Sí, por eso no estoy dando esos protocolos de formales que nos toca socializarlos con ustedes. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué pasa con el estudiante? Prendan sus cámaras, que estamos interactuando todavía. Eh, ¿Qué pasa con los protocolos de los estudiantes? Es que, me hablé de los protocolos que de la próxima semana. Bueno, volvamos en sí al curso de nivelación. Se les preguntó algo que yo me inventé, ¿no es cierto? Pero el estudiante no sabe ni por dónde. ¿Cuál es el problema? El problema es el siguiente, chicos, que no tienen definido los conceptos básicos de los fenómenos físicos. Por ejemplo, hablé de distancia, pero y al mismo tiempo hablé de desplazamiento. Entonces el estudiante dice, ¿cómo? Distancia, desplazamiento, ¿no es lo mismo? No es lo mismo. En ocasiones coinciden, pero no es lo mismo. Les hablé de velocidad y al mismo tiempo de rapidez. Y alguien dirá, ¿y no es lo mismo? No es lo mismo. Coinciden, sí. A veces, en ocasiones, dependiendo del tipo de movimiento. Entonces hablé de trayectoria, hablé de vector posición, vector desplazamiento. Ese tipo de cosas nosotros tenemos que tenerlo bien claro. Para ello nosotros entonces vamos a hacer una nivelación de esta parte que es un tecnicismo, por decirlo, matemático que vamos a utilizar para esto. Muy bien, entonces vamos a empezar. ¿Qué es lo que usted necesita saber primerito? La nivelación la vamos a hacer mediante una evaluación o algo. Sí, mañana les tomo un diagnóstico, una pruebita pequeñita para ver desde qué punto, con qué conocimiento ustedes vienen. Les pudiera tomar ahorita, pero lo prefiero hacer mañana, ¿sí? Prefiero hacerles mañana. Así que, si ustedes quieren, repasen algo para que tengan una noción, porque es del punto de partida de cómo ustedes vienen acá. ¿Ya alguna otra pregunta? Entonces, antes de pasar a mi pizarrón ¿La virtual. nota ya es válida, licenciado? No, todavía no. Esa nota no es válida. No se asuste. Bueno, esto es un curso de nivelación. No los voy a evaluar, no les voy a poner notas, no. Quiero es brindarles de mi cortesía una pequeña nivelación de física. Aunque física es bastante complejo que en una semana les nivele, por lo menos darles una noción panorámica, ¿sí? Para que no estén divagando, ya vamos a, en el aire con ciertos conocimientos. Muy bien, entonces miren, ¿qué es lo que ustedes necesitamos saber? Primero, saber esto. Vectores. Los vectores desde el punto de vista de la física, porque si nos vamos desde el punto de vista del álgebra, es bastante complejo. Una vez que usted sepa bien toda esta parte de los vectores, necesitamos que usted domine conceptos, ¿sí? Domine conceptos de cinemática, de la cinemática, y de la dinámica. Con estos dos es suficiente para dinámica. Con con estos conceptos que usted maneje es suficiente. Pero no solo el concepto de cinemática y dinámica. Dentro de la cinemática usted va a tener algo como movimiento rectilíneo uniforme. ¿Qué más va a tener? Movimiento rectilíneo uniforme variado. Va a tener caída libre de los cuerpos. Va a tener lanzamiento vertical hacia arriba. ¿Sí? ¿Qué más va a tener? Movimiento parabólico. Va a tener movimiento circular. Entonces usted dice, claro, o sea, conceptos de cinemática parecía solo, ¿qué es la cinemática? No, usted tiene que manejarme conceptos de esto de aquí, ¿sí? Conceptos de todo esto que yo mismo se los voy a dar. Y luego necesitamos trabajar con dinámica,
todos los conceptos de dinámica, que por ejemplo, como es fuerza, ¿sí? ¿Qué más de fuerza necesitamos? Tensión. Son conceptos básicos que usted tiene que manejar. Y esto va a ser el curso de nivelación, hacerles manejar estos conceptos. No voy a desarrollar problemas, pero sí voy a hacerles entender estos conceptos, ¿sí? Fuerza, tensión, primera ley de Newton o ley de la inercia, ley de la dinámica, o ley de la fuerza también se conoce, ¿sí? Y ley de acción y reacción. Fuerza de rozamiento. ¿Qué más? Normal. Normal o fuerza normal. Peso. Bueno, en sí lo que más se me ocurre ahorita, ¿no? Entonces, una vez que usted domine esto, mire cómo va concatenado. Vectores, que es la parte matemática. Vamos aquí nosotros a hacer suma de vectores, vamos a definir lo que es un vector, la suma de vectores, la resta de vectores. Vamos a hacer el producto cruz, o producto vectorial que se conoce. Vamos a hacer el producto escalar, ¿sí? Vamos a hallar posición relativa, vector posición relativa, vector posición, bueno, un montón de cosas que tenemos que hacer acá con los vectores. Entonces, esto de aquí le lleva para que usted pueda comprender estos conceptos básicos que están acá, que son de la cinemática, que es movimiento rectilíneo uniforme, movimiento rectilíneo variado, pero dentro de esto aún sigue todavía del movimiento rectilíneo uniforme, vamos a tener que definir lo que yo les decía, distancia. ¿Qué más? Distancia, rapidez, velocidad, aceleración, desplazamiento. Y así seguiríamos enumerando muchos más conceptos. Entonces, ¿qué les parece? Miren, un pequeño preámbulo de todo lo que nosotros necesitamos saber para comprender la física. Porque la física no es otra cosa que estudia los fenómenos que están en la naturaleza. Por ejemplo, usted, a ver, póngase a pensar y diga, ¿por qué? ¿Por qué esta frutita que está aquí? Miren, la suelto y cae. Y hay una pregunta ahí, ¿por qué? El porqué de las cosas. ¿Por qué ocurre ese fenómeno? Bueno, ese fenómeno lo estudiaremos dentro de cinemática cuando estudiemos el concepto de fuerza, de gravedad. ¿Qué es gravedad? Bueno, lo único que vamos a utilizar nosotros de la palabra gravedad es su valor, ¿sí? Que es de 9.8 metros por segundo cuadrado. Se llama la aceleración de la gravedad que produce la Tierra, la fuerza con la que atrae a los cuerpos. Entonces, miren, es un panorama bonito de lo que nosotros vamos a estudiar. Bien, no sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. Sobre lo que nos está explicando ahora, ¿eso va a ser la evaluación? Más o menos, de eso debería evaluarlos porque esto se da en colegio. Lo que yo estoy mencionando aquí, todo esto se da en colegio. Y ustedes deben tener una base. Entonces yo quiero ver qué tan comprensible ha sido para ustedes durante los 4 o 3 años de física que hayan recibido en el colegio. ¿Sí? Bien, entonces. Sí, pero algunos conocimientos de los que están aquí no nos, o sea, bueno, de mi parte a mí no me han dado, algunos de los que están aquí.
No le han dado. Bueno, pero es una evaluación diagnóstica, así que no pasa nada. Para eso estoy yo, para poderles reforzar, como les dije. Bueno, entonces empecemos ahora sí. Empecemos con nuestro cursito. Lo primero que usted tiene que saber, la primera base que va a necesitar es comprender las magnitudes fundamentales. ¿Sí? Bueno, entonces empecemos primero con magnitud. Magnitud. Bueno, ¿qué es magnitud? Esa palabra, ojo, eso tiene que saberlo usted en física, porque si usted no sabe magnitud, entonces estamos perdidos. Yo lo puedo resumir de la siguiente manera. Es todo aquello que podemos medir. ¿Sí? Que podemos medir. Pero ahí surge otra pregunta. ¿Qué es medir o medida? Bueno, entonces, perdón, antes de continuar, es todo aquello que podemos medir. Les comento que yo escribo con el mouse, por eso no utilizo esa tablet, esa tablita que hay para escribir, no, escribo con el mouse. Es todo aquello que podemos medir. Por ejemplo, le digo ahora sí interactuemos un poquito. Le digo a Yajaira Campoverde, creo que me imagino que dice, Yajaira, ¿qué se le ocurre? ¿Qué puede usted medir? A ver, mencióneme así brevemente, ¿qué puede medir? Lo que sea, diga, yo puedo coger y medir una taza de Se agua, una puede taza de... medir una mesa, ¿Ya? una pared. Bien. ¿Qué más? Víctor, ¿qué más puedes medir tú? Cantidades, agua, altura. Muy bien, ya ve, él dice, Espacio. puedo medir altura, puedo medir agua, puedo... Angli, para que se den cuenta, esto es de la vida real, así que no lo tomen a la física difícil, pero vamos ordenando nuestro conocimiento. Yo sé que ustedes van a poder comprender física. ¿Sabe cuál es el problema de ustedes? El problema de ustedes es que todito esto está en desorden, ¿sí? Todo esto está desordenado en su cabeza. Yo les voy a enseñar a ordenar, por eso les dije, lo primero que vamos a estudiar es esto, vectores. Luego, conceptos de cinemática y dinámica, que abarcan todo esto que está aquí. Eso es todo. Y luego hacemos ejercicios, porque van a poder entender. Ok, entonces vamos ordenando. Magnitud, parto de aquí de magnitud. Es todo aquello que podemos medir, ¿no? ¿Qué nomás podemos medir? Alguien me dice, yo puedo medir una pared. Ok, vamos a coger una pared. Acá, y le dicen, maestro Víctor, deme midiendo cuántos metros cuadrados tiene eso. Entonces Víctor dice, tiene 1 metro, 2 metros, 3 metros, 4 metros, 5 metros, 6 metros, 7 metros, 8 metros, 9, 10. Ok, contemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 metros. Le dice, yo como albañil sé que esto tiene 12 metros cuadrados. Ok, eso es medir. Pero ¿qué hizo él? Él cogió un aparatito llamado flexómetro. Flexómetro y lo utilizó para ir midiendo. Cogió y midió cuánto tengo de longitud, le dijo, de ancho por decirlo, ya. Tienes, le dice 3 metros. Ok, ¿y cuánto tienes de altura? De altura tiene otros 1, 2, 3, 4 metros. Entonces dijo, mis clases de matemática de la escuelita me decían que el área de un rectángulo es base por altura. Es decir, si esto es mi base que tiene 3 metros, base por altura es 3 por 4, 12 metros cuadrados. Vean, estamos midiendo y haciendo uso de la base matemática que nos enseñaron en la escuelita. Entonces, ¿qué
¿Qué podemos medir? Paredes, dijo él, ya, muy bien, estamos en la parte de medida. ¿Qué más podemos medir? Aquí mismo voy a utilizar otro para que se den cuenta. Le dice, ¿cuánto tiempo te demoraste en hacer esa pared? Ya le dijeron que haga esa pared. Él dice, me demoré 2 horas. Ah, entonces está midiendo una magnitud. ¿Cómo se llama esa magnitud? Britney. No, no se acuerda, pero yo le voy a hacer acuerdo. Esa magnitud se llama tiempo. 2 horas, tiempo, pues, guaguitos, tiempo. Entonces, ¿qué podemos medir? Podemos medir tiempo, podemos medir paredes, pero esta magnitud que usted está utilizando para medir paredes se llama longitud. Longitud, ya vamos entonces yendo. Ya, ¿quién más me dice qué más podemos medir? Y yo voy haciéndoles alusión. Yajaira ya nos dijo. La altura. Perdón. La altura. La altura, igual medimos, es una longitud. Ya, ¿qué más podemos medir? Ancho. A ver, cuando te mandan a la tienda, ¿qué pides en la tienda? Cuando te mandan a comprar papas, arroz, azúcar, tomate, cebolla, qué sé yo. ¿Peso? Va, muy bien, por ahí vamos la cosa. A ver, Gisela Jiménez, ¿cómo compras tú en la tienda? ¿Cómo? Por libras, ¿no? Esa palabra quería escuchar. Libras, ¿ya? Pero Gisela no, ella compra en la tiendita. Pero en cambio, por ejemplo, si le preguntamos a Víctor Valencia él es aniñado, él va al Supermaxi, al Tía, y ahí lo encuentra lo mismo, pero ¿en cómo se llama esto? En kilos. En kilogramo, correcto, muy bien. Ustedes en la tiendita compran en libra y Víctor Desaniñado se va ahí al Tía, de paso que se da una vuelta por ahí guardando la vista, dice, bueno, en la Guagrio compra ahí en kilogramos, ¿sí? Muy bien, entonces, ¿qué es lo que vamos y cuánta cantidad? Aquí le dice 3 y acá le pone 4. Entonces le dice 3 libras, ¿de qué? De tomate. Tomate. Ajá. Y por acá dice 4 kilogramos de papa. De papa. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que está midiendo la tendera, el vendedor? Ellos están midiendo una magnitud que nosotros le llamamos masa. Entonces ya se me está armando la cabecita. Digo, voy ordenando mis ideas. Magnitud es todo aquello que puedo medir. Ah, ya. O sea, ¿qué puedo medir? Puedo medir longitudes. Puedo medir masa. Puedo medir tiempo. Ah, chévere. Entonces, la longitud, la masa y el tiempo son magnitudes porque puedo medirlas. ¿Cómo las mido? Las mido mediante un instrumento. Instrumento es lo que usted tiene para medir. Por ejemplo, para medir la pared, usted utilizó el flexómetro. No se llama metro. Metro es la unidad de medida de la longitud. Ya voy a ir por ahí. Todavía no. Esto es panorama general. Para medir la masa utilizó una balanza. Y para medir el tiempo, usted utilizó el cronómetro, que es el... Alguien me va a decir el reloj, es cronómetro. Cronómetro. Ahora yo les hago una pregunta. ¿Qué tan difícil es aprender esto? Respóndame. Víctor, tú que dices que no te llevas con la física. ¿Cómo le ves hasta ahorita? De momento sí lo estoy entendiendo, pero es porque es algo bastante simple. Exacto, pero es que de eso se trata la física, de cosas simples. El problema es que cuando yo
te haga esto en ecuaciones matemáticas. Ahí es otra cosa. Bueno, entonces mira, vamos, continuemos para ir, todavía estamos apenas iniciando en la palabra magnitud. Recién la palabra magnitud, todo aquello que podemos medir. Bueno, entonces resulta... Profe, una cosa, le estoy escuchando mal, no sé si será usted o será acá mi dispositivo, pero no lo escucho muy bien. Pregúnteles a los otros compañeros. ¿Sí me están escuchando, jóvenes, los otros? ¿O está distorsionado el internet? Sí, dicen, sí le escuchamos. Ya, muy bien. Entonces vamos continuando por acá. Preguntémosle a Alexandra Torres, ella le gusta participar. Alexandra, ¿qué más puedes medir aparte de esto? Bueno, lo que se te ocurra y yo te voy acomodando. Dime, ¿qué más puedes medir? Una cama. Una cama, vas a utilizar el flexómetro para medir eso, longitud, correcto. Algo diferente que se te ocurra, a ver. Piensa, convoca las neuronas más ilustres que tengas. El agua. ¿El agua dijiste? A ver, alguien. Sí, el agua, pero... Ya, muy bien. Alexandra quiere medir agua. Ok. Entonces ella coge y tiene por ahí su recipiente y le hace verter el agua acá, ¿no? Debería serle con colorcito azul, pero bueno, ya. Ustedes entienden esto perfectamente. Bien, ella, ¿cómo mide el agua? Ah, dice, mira, ahí tienes 1 litro. 1 litro de H2O, ve, hasta químicos somos aquí. ¿Ya? 1 litro de agua. Ok, entonces, también el litro, sí, pero a esto nosotros le conocemos con una palabrita que se llama volumen. Entonces, la magnitud que nos permite medir el agua, los líquidos, es el volumen. Puede ser que lo midamos en metros cúbicos, litros, etcétera, centímetros cúbicos, mililitros, cuando usted se va y se inyecta, ahora que estuvo de moda lo del COVID, que estuvo haciéndose inyectar por todo lado, te inyectaban unos 5 ml, creo que era, o 3 ml nomás. Mira, ml, milímetros, volumen. Correcto, sigamos, ustedes pueden desarrollar. Esto es para que vean que esto es de la vida real, la física, mide magnitudes. ¿Qué más? A ver. Préndame la cámara para poderles ver. ¿Mande? También se puede medir la velocidad. Correcto, la velocidad también se puede medir, es otra magnitud. Ya. Muy bien, entonces, alguien por ahí le dice, ¿con qué velocidad voy? Le dice, mira, vas a una velocidad de 140 metros, no mucho, es kilómetros por hora. 140 kilómetros por hora, te vas a matar. Le dice, vas al norte con 25 grados hacia el este. Esta es tu velocidad, le dice. ¿Sí? Entonces, otra magnitud ha sido la velocidad. ¿Qué más podemos medir? A ver, resulta que a la señorita Cintia la traen a Quito. Yo estoy ahorita en Quito. Y le dicen, vamos a pasear. Pero la señorita acaba de salir y empieza... ¡Cachai! A ver, ya les doy una idea. ¿La temperatura? Correcto, ya ven que ustedes son inteligentes. La señorita, nosotros también podemos medir ¿qué? Temperatura, vamos a ponerlo por acá. Temperatura, ajá. Temperatura. Muy bien, podemos medir la temperatura. Y a usted cuando está con gripe le ponen un termómetro, pues que espero que en el mejor de los casos le pongan en la boquita o aquí debajo de la axila, porque hay otros casos que se van por otros rumbos que no lo voy a mencionar, pero que también lo hacen por ahí. Bueno, entonces le miden la temperatura a usted para ver cuántos grados de fiebre tiene y le dicen la señorita Britney está con 38 grados de temperatura. Qué barbaridad, esa señorita está que arde, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cuál fue el instrumento que midió ella? Fue un aparatito así, ¿no es cierto? Que le llamamos
termómetro. ¿Sí? Vean. Entonces, las magnitudes nos permiten medir. ¿Cuáles son hasta ahorita? Miren, yo no sé por qué se me salen, ingresan, salen, ingresan. Entonces, miren, magnitud es todo aquello que podemos medir. ¿Qué nosotros nomás podemos medir? Hemos podido medir longitudes, hemos podido medir el tiempo, hemos podido medir la masa, hemos podido medir temperatura. 4 magnitudes fundamentales. ¿Qué más podemos medir? A ver. Vamos por acá. Préndame la cámara para verles, porque si no... Gracias. A ver, Ayabaca Karen. Dime, ¿qué más puedes medir? ¿Se puede medir la distancia? Sí, la distancia también se puede medir, pero es longitud. Sí, cuando coges un flexómetro sí. Coges un flexómetro o hay unos aparatos, no me acuerdo cómo se llaman, pero tienen un nombrecito, me he olvidado, ya para medir distancias bastante grandes. ¿Sí? Ok, entonces seguimos en longitud. Bueno, yo les voy a ayudar con 2 más. Miren, nosotros también podemos por ahí de repente medir algo como la cantidad de sustancia. ¿Sí? Que lo voy a poner aparte, para que no se me confunda con este grafiquito. Nosotros también podemos medir cantidad de sustancia. Esto ya es un poquito más, no muy conocido para ustedes. Y nosotros lo vamos a medir eso con una unidad de medida que se llama el mol. ¿Sí? Eso más se ve en química, pero también está dentro de la física. Y algo más que usted también puede medir es a ver, vamos a ponerles un ejemplo. ¿Qué pasa si usted va a una casa con su celular descargado? ¿Qué es lo primero que pide? Cargador. Ya le estoy dando una idea. ¿Qué podrá medir entonces ahí? A ver, ¿se le ocurre algo? La energía. ¿Energía? Más o Energía. menos, ¿no? La palabra energía no es la correcta, pero claro. Electricidad. Electricidad. A ver, por ahí me Electricidad. dijeron carga, electricidad, carga, energía, ¿qué mismo es? Carga Bueno, eléctrica. yo les voy a decir la palabra correcta para que vayan teniendo ya un lenguaje más elegante ustedes. Lo que ustedes van a pedir ahí es una magnitud llamada corriente. Corriente, está por demás ponerla, pero pongámosle la palabra eléctrica. Y lo que ustedes van a medir es la intensidad. Ya, la intensidad de corriente eléctrica, porque no es lo mismo coger un cargador y resulta que él tiene 220 de voltios. ¿Qué pasará con su celular ahí? ¿Sí? Entonces, ojo con eso. Por lo general, nuestras casitas comunes y corrientes son de 110, ¿no es cierto? La mayoría en su totalidad. Todavía no hacemos uso de los 220. Bueno, entonces usted mide la intensidad de corriente con una magnitud que se llama el amperio. El ampere. Bueno, yo le voy a poner la palabra completa, amperio. Y vamos con una más, que esta no se les va a venir. Pero, ¿qué pasa cuando usted intenta mirar el sol? Cuéntenme, ¿qué les ha pasado? Todos somos curiosos en alguna vez. No se puede, dicen. ¿Por qué? Por la intensidad del sol, pues. Correcto. Entonces a eso nosotros le llamamos intensidad luminosa. Esto lo hacen en el estudio bastante los ingenieros eléctricos para hacer sus alumbrados, etcétera, hacen el perímetro que va a alumbrar un foquito, cositas así. Miren que esto es la física, aporta en todo esto. La intensidad luminosa que usted lo va a medir con la candela, es la unidad de medida, ¿ya? Ahora, ustedes los aparatitos de medir no lo conocen. El amperio es un aparatito que se llama el amperímetro. El mol, bueno, son los aparatitos que lo utilizan más los químicos puros para medir la cantidad de sustancia, ¿sí? Entonces, ¿cuántas magnitudes hemos tenido? Hasta aquí vamos numerándolas desde acá.
Tenemos la longitud, 1. Tenemos la masa, 2. Tenemos el tiempo, 3. Tenemos la cantidad de sustancia, ¿sí? 4. Tenemos la intensidad luminosa, 5. No, nos faltó también una más, la temperatura, ¿no? La temperatura podemos ponerle 6, o bueno, pongamos 1, 2, 3, 4, pongámosle aquí. La unidad de medida de esta temperatura es el Kelvin, ¿sí? El Kelvin. Esta le vamos a poner 5, ¿sí? Y aquí tenemos 6 y acá 7. Es decir, esto nos dio un cuadrito de 7 magnitudes fundamentales. ¿Qué les pareció? Entonces, frente a esto, usted va a tener 7 magnitudes fundamentales, que para ello se les hace un cuadrito y les voy explicando. Como tenemos que obviar el tiempo, ya se nos va a acabar, déjenme ver en el horario hasta qué hora tenemos. Física tenemos hasta las 12:30, sí, 12:15 podemos terminar. Hay que conectarse nuevamente. Bueno, entonces, vamos respondiendo la segunda pregunta. ¿Qué es medir? ¿O qué es la medida? Bueno, cuando nosotros queremos medir, lo que hacemos es comparar una magnitud ya establecida con otra de la misma especie. Y aquí viene el problema de ustedes, los estudiantes. Resulta que usted coge un termómetro y mide la temperatura, no va a medir el tiempo, por Dios. ¿Cómo va a medir el tiempo con un termómetro? Tiene que medir la misma especie. Hasta la naturaleza nos enseña a ser ordenados en nuestro proceder, en nuestra mente, nos enseña a desarrollar el pensamiento crítico y dice, tan bonita la naturaleza que está ordenada. Lógicamente, un cronómetro es un instrumento que me permite medir el tiempo. ¿Qué es medir? Comparar una magnitud ya establecida, que es el tiempo está en el universo, está, no sé, si hablamos del tiempo es difícil tratar de definirlo. Bueno, pero existe el tiempo. Entonces usted va a hacer ¿qué? Definir el tiempo, ¿no es cierto? Y dice, a ver, si yo me quedo parado aquí, llamémoslo así, un rato, resulta que algo está midiendo usted con el reloj y está midiendo el tiempo, comparando una magnitud. ¿Cuál es la unidad de medida del tiempo? Es el segundo. Ya vamos a entrar por ahí. Pero es un estudio más profundo. El segundo es el que nos permite medir el tiempo. El segundo es así. Casi tiene los latidos del corazón, casi tiene los pulsos que tiene Quisito en la manito. Usted se toca y empieza a latir casi a segundos. Así. ¿Sí? Eso es el segundo. Bueno, nos permite medir el tiempo. ¿Qué más? La masa nos permite, perdón, la balanza, un instrumento que nos permite medir la masa del cuerpo. ¿Sí? No el peso es otra cosa, es una magnitud vectorial. No entra aquí en eso. La definición del peso lo haremos más adelante. Entonces usted lo que va a hacer es que coger y decir, tengo 4 kilogramos de masa, tengo 20 kilogramos de masa, sea de papas, de lo que usted haya comprado. La temperatura, nuevamente con el Kelvin, mide la temperatura, con el flexómetro mide una longitud, la intensidad de corriente, la intensidad luminosa. Es decir, compara. Vamos a hacer, ¿qué es la medida? Porque tocaba responder esa otra pregunta. Entonces usted lo que va a hacer es lo siguiente. Con respecto a la medida. Suponiendo que usted está midiendo una pared que tiene este alto, vamos a hacerlo así, ¿ya? Y usted tiene un flexómetro que tiene este alto. Y le vamos a decir que esto es 1 metro. Entonces, ¿qué es lo que hace usted? Compara, porque eso es medir. Medir. Medir es comparar una magnitud ya establecida. El flexómetro ya está establecido. Ahora, ¿cómo lo establecieron? Eso lo establecieron los físicos en sus cumbres
para hacer un sistema internacional de pesos y medidas. Entonces, esto ya está establecido. Este metro usted viene y lo compara, lo trae acá y dice, a ver, ¿eso cuántas veces está contenido aquí? Está una vez, está contenido 2 veces, está contenido 3 veces, está contenido 4 veces, 5 veces, 6 veces, 7 veces, 8 veces, 9 veces y 10 veces está contenido. Esto aquí en esta pared. Por lo tanto, usted dice 10 metros están contenidos en esta pared. Eso es lo que se llama medir. ¿Preguntas hasta ahí? Jóvenes. No hay. Miren que entonces la definición de medir es exacta. ¿Perdón? O sea, para la definición de medir, para anotarla aquí. Ah, ya. Medir es comparar una magnitud ya establecida con otra de la misma especie y ver cuántas veces está contenida esa magnitud dentro de la otra. Te dije medio en chino, pero ahí en la grabación lo escuchas bonito y tratas de asimilarlo. ¿Sí? Entonces, eso es lo que estoy diciendo de medir aquí. Ya, entonces hemos respondido. ¿Qué es magnitud? ¿Qué es medida? O medir. Muy bien. Pasamos a lo siguiente. Una vez que usted sabe esto de medir, de lo que es magnitud, pasamos a lo que son las magnitudes derivadas. ¿Sí? Luego yo les doy esto ya ordenadito. Las magnitudes derivadas. Y esas son un montón. ¿Cuáles son esas magnitudes derivadas? Esas magnitudes derivadas, como su nombre mismo lo dice, se derivan. Entonces dijo alguien, a ver, si yo tengo aquí una longitud y le divido para el tiempo, es lo mismo que decir, la unidad de medida de la longitud es el metro. La unidad de medida del tiempo es el segundo. Entonces, si divido metro para segundo, ya a esta magnitud nueva se la conoce como velocidad. Velocidad. Entonces apareció una magnitud nueva, que es la velocidad. No estamos definiendo todavía si es la unidad de medida de la velocidad es que metro por cada segundo. Ajá. Y alguien más dijo, bueno, midamos ese metro por segundo, lo dividimos nuevamente para el segundo. Entonces aplicamos algoritmos matemáticos y dijo, metros por 1, metro. Segundo por segundo, segundo al cuadrado. Y esto nos da una nueva magnitud llamada aceleración. Sí, entonces ya ustedes se van dando cuenta y dicen, ya, las magnitudes derivadas se derivan de las